El artículo 120 del Código Penal tipifica el antiguo delito de estupro, que sufrió sustanciales modificaciones con la Ley 25.087. Actualmente el delito se denomina abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. El texto anterior a la reforma requería como víctima del delito de estupro a una mujer honesta menor de 15 años y que además haya existido acceso carnal. La reforma suprimió el concepto de mujer honesta de forma tal que en la actualidad cualquier persona puede ser sujeto pasivo del delito de estupro. Se modifica además la edad. Ahora la víctima debe ser menor de 16 años y se incorpora el concepto de aprovechamiento de la inmadurez sexual del menor. Con lo cual, víctimas del delito de estupro solo podrán ser sujetos menores de 16 años que sean catalogados como sexualmente inmaduros. El texto actual del artículo 120 establece: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizara algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Respecto del bien jurídico afectado en este delito, al suprimirse la expresión mujer honesta, pareciera haber tenido lugar un cambio respecto a ese bien jurídico, que dejaría de ser la honestidad, es decir, la reserva sexual o la moralidad sexual. Sin embargo, Marcelo Tenca tiene una posición crítica respecto de la reforma. Tanto doctrinal y jurisprudencialmente, el término honestidad era interpretado como falta de experiencia sexual, incontaminación sexual de la mujer menor de 15 años. La reforma hace ahora referencia a la inmadurez sexual, lo cual es contradictorio, puesto que según el artículo 119 del Código Penal, la madurez sexual se alcanzaría a los 13 años, debido a que por debajo de esa edad no se admite ninguna clase de consentimiento válido por parte del menor. Por ello se interpreta que la expresión inmadurez sexual debe ser entendida como inexperiencia sexual, lo que traería de regreso al antiguo concepto de honestidad supuestamente derogado. Por otro lado, señala este autor, la reforma es poco feliz en cuanto a ampliar la edad del menor víctima del delito de estupro. Si se pretendió actualizar la legislación penal, ello no ha tenido lugar, puesto que los jóvenes tienen una relación con el sexo a edades cada vez más tempranas, con lo cual la edad debería haber sido disminuida, no aumentada de 15 a 16 años. Veamos ahora la estructura típica del delito de estupro. A nivel objetivo, se va a requerir que el autor lleve a cabo alguna de las acciones típicas del artículo 119 en los párrafos segundo o tercero. La víctima debe ser menor de 16 años y debe ser además inexperta sexualmente. La acción típica se lleva a cabo mediante el aprovechamiento de la inexperiencia sexual del menor por vía de algunos de los medios comisivos establecidos expresamente en el artículo 120. A nivel subjetivo es un delito doloso que además exige un elemento del ánimo que consiste en el ánimo de aprovecharse de la inexperiencia sexual del menor. Respecto de la conducta típica, en este caso consiste en llevar a cabo actos sexuales que representen un sometimiento gravemente ultrajante o cuando exista acceso carnal en los términos del artículo 119. Es decir, llevar a cabo actos sexuales del segundo y tercer párrafos del artículo 119, siempre que el autor no se valga de la violencia, ni la amenaza, ni los demás medios comisivos que impliquen la falta de consentimiento de la víctima, puesto que esos medios comisivos no son compatibles con el estupro. La mera realización de actos de tocamientos del primer párrafo quedaría fuera de la tipicidad del delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual, lo que quiere decir que, aun cuando una persona mayor de edad se aproveche sexualmente de un menor inexperto sexualmente, pero solamente realice actos de tocamiento del primer párrafo del artículo 119, esa conducta es atípica. Deben realizarse actos del segundo o el tercer párrafo del artículo 119 más las demás exigencias
típicas del artículo 120. Luego, el núcleo de este abuso sexual, que es el aprovechamiento de la inmadurez sexual. El autor, para llevar a cabo esta forma particular de abuso, debe haberse aprovechado de la inmadurez sexual de la víctima. Esta expresión, inmadurez sexual, ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Un sector doctrinario entiende que debe interpretarse inmadurez sexual como sinónimo de incontaminación sexual del menor, que no implica necesariamente un desconocimiento en materia sexual que pudo haber sido adquirido por medios educativos en la escuela o por medio de la lectura de algún manual didáctico. La incontaminación se correspondería más bien con un modo de conducta exterior, que el menor no haya sido contaminado sexualmente en cuanto a las prácticas sexuales. El menor puede haber adquirido conocimientos sexuales, pero ello no lo vuelve un sujeto contaminado sexualmente por tener conocimientos teóricos. Autores como Reinaldi señalan que la madurez sexual no se adquiere de la noche a la mañana. El menor no se vuelve maduro sexualmente la medianoche en que cumple los 13 años. El paso a la plena madurez tiene lugar en forma gradual. Los actos irresponsables son, precisamente, demostrativos de la falta o insuficiencia de madurez, como ocurre con el menor que no se abstiene de tener relaciones sexuales de forma promiscua, sin tomar las precauciones necesarias para no contraer enfermedades venéreas o causar o sufrir embarazos no deseados. Es decir, para esta posición, inmaduro sexualmente es un menor que no es cauto en materia sexual, un menor que no pone límites a su lascivia y un menor para el cual vale todo en cuestiones de sexo. Esta es una interpretación completamente diferente a la tradicional, que sostiene que el menor es inmaduro sexualmente cuando carece de experiencia sexual. Esta posición dice, no, aun cuando el menor haya tenido experiencias sexuales en forma promiscua, si ese menor fue irresponsable, si es que no se ha cuidado, si es que ha tenido relaciones en forma promiscua sin importarle los riesgos de contraer enfermedades o embarazos no deseados, eso también puede ser un menor inexperto sexualmente. La experiencia sexual no se vincula con la cantidad de encuentros sexuales, sino la actitud responsable o irresponsable que tiene el menor frente a las relaciones sexuales. Entonces, para Reinaldi, inexperto sexualmente es un menor despreocupado, un menor promiscuo al que no le interesa tomar recaudos ni cuidarse en el ámbito de las relaciones sexuales. Por otra parte, se sostiene que inmaduro sexualmente será el adolescente que, no obstante prestar su consentimiento, no tiene definido en su intelecto el discernimiento del verdadero sentido o naturaleza de la conducta sexual desplegada. Habrá que valorar en cada caso las circunstancias que rodean al vínculo sexual para identificar si son indicativas de una comprensión íntegra de lo sexual. Es decir, inmaduro sexualmente será un menor que, pese a su desarrollo madurativo, no ha comprendido todavía la entidad, el significado, el carácter y la trascendencia que tiene una relación sexual. La doctrina mayoritaria, sin embargo, sostiene que el legislador con la expresión inmadurez sexual se refiere a la inexperiencia sexual del menor, es decir, la carencia de prácticas de carácter sexual que le permitan razonablemente consentir o rechazar actos abusivos. No son suficientes conocimientos teóricos que, como vimos, pueden haber sido provenientes de enseñanzas en el ámbito educativo, con lo cual se define a la inexperiencia sexual como la falta de experticia en el ámbito de las relaciones sexuales, falta de práctica, aunque tenga los conocimientos teóricos. Tampoco se llega al extremo de requerir la virginidad del menor para considerarlo inexperto. Un menor que tuvo una sola relación sexual aislada no puede ser considerado experto sexualmente a los fines de este tipo penal. Entonces, inexperiencia sexual para la mayoría de la doctrina quiere decir falta de experticia en el ámbito de las relaciones sexuales, falta de práctica. Pero eso no quiere decir o no requiere que el menor sea virgen. Si es que el menor ya ha tenido una primera aproximación al sexo, ya ha tenido relaciones sexuales, ello no lo vuelve
experto sexualmente. Respecto a la edad de la víctima, el sujeto pasivo debe tratarse de un menor de edad, inexperto sexualmente, que no haya cumplido los 16 años. Antes de la reforma, la edad era de 15 años. Por otra parte, se sostiene que debe tratarse de un menor que sea mayor de 13 años, puesto que si no ha cumplido aún los 13 años, es aplicable el artículo 119 del Código Penal. Un sector muy importante de la doctrina sostiene que hay que interpretar los artículos 119 y 120 en forma armónica. Si por debajo de los 13 años no se puede consentir ninguna relación sexual, y por debajo de los 16 ya se pueden consentir algunas en la medida en que el autor no se aproveche de la inmadurez sexual de la víctima, el menor en el delito de estupro o aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima debería tener entre 13 y 16 años. Sin embargo, la expresión mayor de 13 años no debe ser considerada un elemento del tipo penal, puesto que no agrega nada a la materia de prohibición. Lo prohibido es aprovecharse de la inexperiencia sexual de un menor de 16. Mayor de 13 no denota ningún elemento prohibitivo. Al contrario, si es menor de 13 años, la conducta es todavía más grave, porque serían de aplicación los abusos sexuales del artículo 119 del Código Penal. Lo cierto es que la elevación de la edad de 15 a 16 años operada por la ley 25.087 es inconveniente, puesto que es habitual y frecuente que los menores inicien su vida sexual de forma más prematura. Entonces hubiera sido conveniente disminuir la edad en vez de aumentarla, como bien lo señala Marcelo Tenca en su libro. Respecto de los medios comisivos por los cuales el autor llega a aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima, el primero de ellos es la mayoría de edad del autor. Esta expresión dio lugar a que la doctrina se pregunte si se refiere a la mayoría de edad legal, es decir, que el autor tenga 18 años cumplidos, o si es suficiente con que el autor sea mayor que la víctima. Por ejemplo, la víctima tiene 14 años y el autor tiene 17 años. ¿Se refiere a mayoría de edad legal o a mayoría de edad respecto de la víctima? La doctrina mayoritaria entiende que debe interpretarse mayoría de edad legal. Es decir, en este supuesto, el autor debe tener 18 años cumplidos. Se argumenta en este sentido que el artículo 120 refiere a mayoría de edad del autor, relación de preeminencia u otra circunstancia equivalente. Si solamente se exigiera que el autor fuera mayor que la víctima y que por esa diferencia de edad existiera una relación de preeminencia, se estaría contemplando dos veces el mismo caso. Sería innecesaria la última parte del artículo, claramente, porque si lo importante, si lo relevante es la relación de preeminencia respecto de la edad, entonces ¿para qué el legislador repite mayoría de edad y relación de preeminencia si con haber dicho mayoría de edad hubiera sido suficiente? Respecto de la relación de preeminencia u otra circunstancia equivalente, esta situación puede tener lugar cuando el autor se encuentre en una posición de superioridad o de prevalencia, de preeminencia frente al menor. Ello puede surgir de una relación de parentesco, por ser el encargado de la educación, puede tratarse de un profesor particular que no sea todavía mayor de edad, o encargado de la guarda, o puede tratarse de una relación de superioridad de índole religiosa o laboral. No debe abusarse de estas relaciones en forma coactiva o intimidatoria. En el estupro no pueden utilizarse las amenazas para torcer la voluntad de resistirse de la víctima, porque esos son medios comisivos propios del artículo 119 del Código Penal. El autor debe haberse aprovechado, es decir, sacado ventaja de esta situación para lograr convencer al menor para conseguir su consentimiento mediante el engaño. La diferencia sustancial con respecto al consentimiento entre los abusos sexuales del artículo 119 y el 120 reside en lo siguiente. En los abusos sexuales del artículo 119, en sus 3 párrafos, no existe el consentimiento de la víctima. En los abusos sexuales del artículo 120, en el abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual, el consentimiento existe, pero es ineficaz, puesto que fue logrado mediante engaños.
La víctima cede ante la conducta engañosa del autor, que la persuade o la convence mediante el ardid, lo que algunos autores denominan seducción real. Por este motivo hay quienes denominan al estupro como la estafa sentimental, porque el autor logra llegar al consentimiento y logra consumar el abuso por medio de un ardid o de un engaño. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que requiere un elemento del ánimo, la intención de aprovecharse de la inmadurez sexual de la víctima. Es decir, no basta con conocer la inexperiencia, sino que el autor debe querer aprovecharse de ello para consumar el abuso. Ahora bien, dentro de la tipicidad subjetiva se presentan casos de error sobre la edad de la víctima. El dolo implica la representación de todos los elementos objetivos del tipo penal, incluida la edad del menor. Se han planteado jurisprudencialmente problemas en torno al error sobre la edad. El caso sería el siguiente. El autor, el sujeto A, que es mayor de edad, seduce a B, que tiene 12 años, con quien tiene relaciones sexuales con acceso carnal, en la firme creencia de que se trataba de un menor de 15 años cumplidos. Es decir, A estaba convencido de que B tenía 15 años al momento del acceso carnal. En este caso, a nivel objetivo, el sujeto A ha cometido un abuso sexual del artículo 119, tercer párrafo del Código Penal, puesto que ha tenido relaciones sexuales con acceso carnal con una persona menor de 13 años. Cuando los menores no han cumplido los 13 años, el código establece una presunción iuris et de jure de que no han adquirido la maduración suficiente como para comprender el acto sexual y se niega total eficacia a ese consentimiento. Sin embargo, aquí la conducta es atípica subjetivamente porque él estaba convencido de que la menor tenía 15 años. Entonces se desplazaría la figura del artículo 119 por atipicidad subjetiva. Por otra parte, hay quienes niegan la posibilidad de encuadrar esta conducta en el delito de estupro porque la víctima no era mayor de 13 años. Recordemos que la víctima aquí tiene 12 años. Entonces, si consideráramos que mayor de 13 es un elemento del tipo penal, que mayor de 13 años es un elemento del tipo penal, este caso quedaría atípico, o por lo menos una tentativa inidónea del delito de estupro, porque la menor no tiene más de 13. No puede ser un abuso del 119 porque el autor se representa que tiene 15 y no puede ser artículo 120, no se puede encuadrar en el artículo 120 porque objetivamente la menor no tiene más de 13 años. Entonces, tenemos que entender, en conclusión, que víctima mayor de 13 años no integra el tipo penal. No agrega nada a la materia de prohibición y es suficiente con que sea menor de 16 años y el autor así se lo represente. En este caso, la víctima tiene 12 años y el autor sabe que tiene menos de 16, a pesar de que piensa que tiene 15 años. Esa es una representación que coincide con la tipicidad subjetiva del delito de estupro. Él piensa que tiene menos de 16 y así efectivamente es una menor de 16 años. Por ende, la conducta del sujeto A en este caso es típica del delito de estupro porque mayor de 13 años no forma parte de la materia de prohibición. Ahora, puede ocurrir que el autor conozca la edad y demás circunstancias típicas, pero que no sepa que está prohibido llevar a cabo esta conducta. Este es un error sobre la relevancia penal del comportamiento y como tal debe ser tratado recién a nivel de culpabilidad como un error de prohibición que no tiene ningún efecto sobre el dolo. Es decir, el autor sabe lo que hace, pero desconoce que es delito tener relaciones sexuales con una persona menor de 16 años, aun cuando la víctima consienta el acto, siempre que el autor se aproveche de su inmadurez sexual. Estos errores de prohibición no tienen ningún efecto sobre el dolo, serían casos de errores de prohibición directos, cuyo efecto dependerá de su vencibilidad. Si es un error de prohibición vencible, disminuirá la culpabilidad, y si fuera un error de prohibición invencible, se excluirá la culpabilidad. En conclusión, respecto de los menores de 16 años, la presunción de inmadurez no es iuris et de jure, como ocurre con los menores de 13 años.
En este caso, en el caso de este delito, deberá acreditarse que el menor era inexperto sexualmente, lo que se descarta, por ejemplo, si fue el propio menor quien inició el acto sexual. En esos casos se descartaría en principio la tipicidad del artículo 120 del Código Penal. Respecto de las agravantes que se presentan, el artículo 120 en su última parte nos dice que la pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo del artículo 119, con lo cual el estupro comparte varias de las agravantes que están previstos en el artículo 119, cuarto párrafo. Esas agravantes son el grave daño en el cuerpo o en la salud. Al ser un agravante por el resultado, debe existir una relación de causalidad y de imputación objetiva entre las violencias ejercidas durante el acto sexual, durante el abuso sexual, y esas lesiones. Pero el problema reside en que en esta clase de abuso sexual no existe la violencia como medio comisivo, no es un acceso carnal violento el del estupro, con lo cual parece muy difícil, si no imposible, que el autor le cause lesiones graves o gravísimas producto del acto sexual. También encontramos la agravante por especiales vinculaciones entre autor y la víctima, cuando el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín, en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Aquí encontramos otra problemática. Estas relaciones de preeminencia se superponen con las agravantes, porque si el autor, por ejemplo, del delito de estupro, es ministro de un culto reconocido, es un sacerdote, y se vale de esa condición para lograr el abuso sexual, se vale de esa condición para aprovecharse de la inmadurez sexual del menor, ya estamos valorando esa circunstancia de ser ministro de un culto religioso, ya la estamos valorando como relación de preeminencia en la figura básica. Y luego tendríamos que volver a considerarla para agravar la conducta. Esto implicaría una doble desvaloración de la misma conducta que está prohibida en derecho penal por una afectación al principio non bis in idem, con lo cual aparentemente estas agravantes no podrían ser de aplicación, porque si ya la relación de preeminencia consiste en ser pariente, en ser encargado de la educación, en ser encargado de la guarda, si ya tomamos eso en consideración en la figura básica, no podremos volver a tomarlo en consideración para agravar esa conducta. Respecto del peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual grave, no existirían mayores problemas para la aplicación de esta agravante, puesto que no habría ningún inconveniente, el autor podría ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y que existiera ese peligro de contagio respecto del menor. Luego encontramos la agravante por ser el autor perteneciente a las fuerzas de seguridad. Nuevamente, aplicar esta agravante implicaría una doble desvaloración del mismo elemento, que es la relación de preeminencia sobre la víctima, y lo mismo ocurre con el último supuesto, que es el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años. La convivencia es una circunstancia que pudo haber permitido al autor el aprovechamiento. A ello le sumamos que la agravante del cuarto párrafo del artículo 119 se refiere a persona menor de 18 años, y en el estupro la víctima es menor de 16. En conclusión, este delito es un resabio de los delitos contra la honestidad, representa un retroceso, un avance negativo sobre las libertades sexuales de los menores, acentúa la confusión entre delito y pecado, puesto que se analiza la conducta del menor respecto a su moralidad sexual, respecto a si ha tenido o no varios encuentros sexuales, tildando de negativa la experiencia sexual y por ende debería ser derogado. Este delito de estupro verdaderamente hoy en día no cumple una función verdaderamente trascendental. Ya es suficiente con el artículo 119 que tipifica los abusos sexuales donde no hay consentimiento del menor. En estos casos pareciera ser que no es necesaria la intervención del derecho penal para la regulación de estas conductas. En el artículo 124 encontramos tipificado el delito de abuso sexual seguido de muerte o abuso sexual agravado por la muerte de la víctima. Dice el artículo 124 que se impondrá reclusión o prisión perpetua
cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida. Esta es una agravante por el resultado. Por ende, debe existir a nivel objetivo una relación de causalidad y de imputación objetiva entre las violencias ejercidas durante el abuso sexual y la muerte de la víctima. En otras palabras, la muerte de la víctima debe sobrevenir por las violencias ejercidas durante el abuso sexual. Las acciones típicas como figuras básicas van a ser los abusos sexuales del artículo 119 o del artículo 120. El resultado va a ser la muerte de la víctima, y entre esas acciones típicas y el resultado muerte debe existir una relación de causalidad y de imputación objetiva. A nivel subjetivo se discute la imputación subjetiva del resultado muerte. Es claro que los abusos sexuales son siempre dolosos. Las figuras del artículo 119 y 120 no están tipificadas en su forma imprudente. Entonces, por lo menos tenemos claro que debe existir dolo respecto de los abusos sexuales. Ahora, ¿qué ocurre respecto de la muerte? Esa muerte debe estar contemplada o no, abarcada o no por el dolo del autor. En otras palabras, el autor debe representarse, además del abuso sexual, la muerte. Bueno, en este sentido hay autores que interpretan a esta figura como preterintencional. Entienden que debe existir dolo de abuso sexual y culpa respecto de la muerte, es decir, la muerte debería imputarse a título culposo. El problema para aceptar esta posición es la escala penal, mejor dicho, la pena, la respuesta punitiva, porque ni siquiera se trata de una escala penal. La pena aquí es de prisión perpetua, con lo cual es claramente desproporcionada la respuesta punitiva si es que se tratase de un mero homicidio culposo. Recordemos que el homicidio culposo tiene una pena máxima de 5 años de prisión, con lo cual si admitiésemos en el abuso sexual seguido de muerte un homicidio imprudente, estaríamos vulnerando gravemente el principio de proporcionalidad de las penas. Entonces, subjetivamente, el autor debe haber obrado con dolo respecto del abuso y también respecto de la muerte. Debe representarse la probabilidad de muerte de la víctima como producto de las violencias ejercidas durante el abuso sexual. Ahora bien, si la víctima no muere por las violencias del abuso sexual, sino que el autor la mata para ocultar el abuso sexual, para evitar ser denunciado por la víctima, entonces estaríamos ante un supuesto de abuso sexual en concurso con un homicidio criminis causa, cuando el autor mata para ocultar otro delito o para lograr su impunidad. Esa es la diferencia entre el artículo 124 y el artículo 80, inciso séptimo. Si bien ambos delitos tienen prevista la misma pena, en el homicidio criminis causa y el artículo 124 tienen prevista la pena de prisión perpetua, no son idénticos sus presupuestos. Ahora, el abuso sexual seguido de muerte del artículo 124 tiene previsto por lo menos 5 supuestos. Es decir, abuso sexual simple seguido de muerte de la víctima, abuso sexual gravemente ultrajante seguido de la muerte de la víctima, abuso sexual con acceso carnal seguido de la muerte de la víctima. Luego, el abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima cuando la conducta sea la del segundo párrafo, seguido de muerte de la víctima, y abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima cuando mediara acceso carnal más muerte de la víctima. En todos estos casos, la pena es la misma, la pena es de prisión perpetua, y a partir de aquí vamos a encontrar una crítica. Se establece la misma pena, que además es indivisible. La pena perpetua es indivisible porque el juez no puede graduarla. No ocurre lo mismo con las penas divisibles cuando el juez tiene un mínimo y un máximo para poder graduar la responsabilidad, para poder graduar la culpabilidad. Se establece la misma pena de prisión perpetua para 5 supuestos diferentes. Si el abuso sexual con acceso carnal es más grave que el abuso sexual simple, también debería ser más grave la violación seguida de muerte que un abuso sexual simple seguido de muerte. Esto representa una violación al principio de proporcionalidad de las penas. No se explica cómo
por la muerte de la víctima, se equiparan en gravedad todos los abusos sexuales. Además, es difícil imaginar la muerte de la víctima como producto de un abuso sexual simple. Recordemos que en el abuso sexual simple solamente se ejecutan meros actos de tocamientos en zonas pudendas. Es muy raro pensar en un caso donde la víctima muera porque le han tocado un seno, una nalga o le han palpado los genitales. En esos casos sería verdaderamente muy extraño de imaginar un caso así. Lo que es todavía más grave en el caso del estupro, porque el acceso carnal en el estupro ni siquiera es violento. Mal podría morir la víctima por las violencias ejercidas durante el abuso sexual. Esta figura además es innecesaria, podría suprimirse sin inconvenientes, porque si la víctima muere como producto del abuso sexual, podemos recurrir a las disposiciones del concurso de delitos. Concursaríamos un abuso sexual en la modalidad que fuere con el delito de homicidio y no se produciría ningún vacío legal con la ausencia de esta disposición. Lo que ocurre con esta clase de tipos penales o de agravantes por el resultado, es que el legislador quiere dar la apariencia de que existe una respuesta punitiva verdaderamente fuerte o una respuesta punitiva verdaderamente importante para estos casos que son verdaderamente de mucha gravedad. La gravedad de estos casos no está en discusión. Es claro que se exige una pena que contemple esta magnitud del hecho de abusar sexualmente de una persona y que como consecuencia de ello muera. Por supuesto que no estamos discutiendo la magnitud o la gravedad de la conducta o la reprochabilidad. El problema está cuando el legislador no respeta los principios constitucionales y establece una misma pena para 5 supuestos diferentes. Además, hasta con el abuso sexual con acceso carnal es difícil imaginarse que a raíz de ello la víctima muera, salvo el caso de un abuso sexual con extrema violencia o cuando se usan ciertos objetos. No nos olvidemos que ahora el acceso carnal también admite la introducción de ciertos objetos por vía anal o vaginal, y esos objetos podrían ser eventualmente punzocortantes y producir ciertas hemorragias en la víctima que finalmente desencadenen en su muerte. Respecto del régimen de la acción penal en estos delitos, los delitos sexuales en general, los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, son acciones públicas dependientes de instancia privada. ¿Qué implica que dependen de instancia privada? Que es la propia víctima la que debe instar la acción, que no se puede proceder de oficio en estos casos. La regla general es que los delitos son de acción pública perseguibles de oficio. Por ejemplo, se comete un homicidio, se comete un robo, se comete un hurto, no se requiere de ninguna denuncia o ninguna querella de parte de la víctima, sino que el Estado está facultado para iniciar la investigación de esos delitos de oficio. Ahora, existen ciertos delitos para los cuales es necesario que sea el propio ofendido, la propia víctima, quien inste la acción. Por eso se llaman delitos dependientes de instancia privada, entre los cuales encontramos los abusos sexuales del artículo 119, 120, el delito de rapto tipificado en el artículo 130, también las lesiones leves, sean dolosas o culposas, son delitos donde es la propia víctima quien debe instar la acción penal. Es decir, debe denunciar el delito, debe decidir si denunciar o no el delito. Si la víctima no denuncia, entonces no se puede proceder en contra del supuesto autor, del presunto autor de estos delitos, y ni siquiera se puede investigar el hecho. Ni siquiera se puede investigar el hecho si no es la propia víctima la que lleve a cabo esa denuncia. Ahora, si la víctima insta la acción, si la víctima denuncia al agresor sexual, al presunto agresor sexual, entonces a partir de allí el proceso penal sigue su curso como si fuera perseguible de oficio. Es decir, esa denuncia no puede ser retirada y a partir de allí comienza la investigación formal, la instrucción, como todavía se denomina en los códigos procesales penales que tienen esa denominación. Comienza la investigación fiscal preparatoria para los códigos procesales penales más modernos y se sigue adelante, como dijimos, como si fuese un delito de acción pública perseguible de oficio. ¿Cuál es el fundamento de que los delitos sexuales
de los delitos de abuso sexual sean dependientes de instancia privada, evitar la doble victimización, es decir, la víctima ya fue víctima una vez del abuso sexual y luego, durante el proceso penal, nuevamente va a ser víctima porque el cuerpo de la víctima seguramente va a ser examinado porque muchos de los rastros del delito de abuso sexual van a estar en el mismo cuerpo de la víctima. La cuestión probatoria de los abusos sexuales es bastante compleja. Es muy difícil probar un caso de abuso sexual porque son los denominados delitos de alcoba. En general, un abuso sexual no se comete a plena luz del día en un lugar público, sino que el autor busca cometer esta clase de delitos en la intimidad, en privado, en un ambiente donde no hayan terceras personas. Entonces es muy difícil verdaderamente que existan pruebas más allá de las propias lesiones que ha sufrido la víctima. Lesiones que seguramente serán en sus genitales, por ejemplo, con lo cual hay una invasión al cuerpo de la víctima para recabar las pruebas. Entonces es la propia víctima quien debe decidir si quiere o no exponerse a esa doble victimización, a esa nueva victimización, a ser objeto de prueba, a que su cuerpo sea objeto de prueba. ¿Cuál es la excepción a la acción pública perseguible de oficio dependiente de instancia privada? Cuando la víctima fuera menor de edad, entonces los abusos sexuales son perseguibles de oficio, por la lógica razón de que un menor de edad no tiene la capacidad suficiente para ejecutar la acción penal. Eso es lógico. Entonces, por ese motivo, cuando la víctima es un menor, cuando la víctima del abuso sexual fuera un menor de edad, entonces el abuso sexual es perseguible de oficio y no se va a requerir de ninguna denuncia. Bastaría con el mero anoticiamiento del hecho, de que el hecho ha ocurrido, para que pueda iniciarse la investigación penal, la investigación fiscal preparatoria, pueda iniciarse de oficio. Respecto ahora del régimen de la prescripción de la acción. ¿Cuándo prescriben los delitos? La regla general es que los delitos prescriben una vez que transcurre el máximo de tiempo previsto para el delito, el máximo de tiempo de pena previsto para el delito. Por ejemplo, en el caso del artículo 119, en la figura básica, prescribiría a los 4 años el abuso sexual simple. El gravemente ultrajante prescribiría a los 10 años. El abuso sexual con acceso carnal prescribiría a los 12 años, porque más allá de que la pena máxima es de 15 años, no puede exceder de 12 años, según lo que establece el Código Penal en materia de prescripción. Ahora, cuando la víctima del abuso sexual es un menor de edad, existe un caso de suspensión de la prescripción de la acción, y eso está dispuesto en el artículo 67, cuarto párrafo del Código Penal, en los siguientes términos. Dice este artículo: en los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129, infine, 130, párrafo segundo y tercero, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estos delitos son imprescriptibles? No, no quiere decir que el abuso sexual a menores sea imprescriptible, simplemente quiere decir que se suspende el plazo de la prescripción hasta el momento en el cual el menor lleve a cabo la formulación de la denuncia. Por ejemplo, el abuso sexual tuvo lugar cuando el menor tenía 5 años. Todavía no corre la prescripción, todavía no empieza a correr el plazo de prescripción. 13 años después, cumple la mayoría de edad, cumple 18 años, todavía no comienza a correr la prescripción. Decide, según el respeto a los tiempos de las víctimas, formular la denuncia recién a los 21 años. A partir de que formuló la denuncia en adelante, comienza a correr el plazo de prescripción, lo que implica que no es imprescriptible el delito, simplemente que se suspende la prescripción hasta el momento en el cual la víctima sea quien ejecute o formule la denuncia. Lo que no implica necesariamente un avance en materia procesal, porque lo cierto es que después
de casi 20 años transcurridos entre el abuso y la iniciación de la investigación, las pruebas probablemente hayan desaparecido y sea muy difícil comprobar que efectivamente ha tenido lugar un abuso sexual. Recordemos que no solamente podemos basarnos en el testimonio de la víctima para la condena, debe haber pruebas sólidas que permitan establecer la responsabilidad penal del autor en todos los delitos, no solamente en el delito de abuso sexual. Entonces, esta suspensión prácticamente extraordinaria del plazo de prescripción no necesariamente representaría algo positivo desde el punto de vista de las condenas, de lograr condenas, porque está bien, se suspende la prescripción, pero no necesariamente ello implique que vamos a terminar con una condena, porque la cantidad de años que han transcurrido posiblemente hayan erosionado y destruido las pruebas necesarias para una sentencia condenatoria.